Naruto. Esa obra llena de momentos memorables y épicos, personajes entrañables y muy carismáticos, y otros que... bueno. No tanto. Pero sobre todo. Mucho. Pero mucho. Relleno. XD. Pero bien. Ya fuera de broma. Para nadie es un secreto que Naruto es el tipo de obra la cual maneja en su catálogo una extensa lista de personajes. Donde claramente unos destacan más que otros. Y eso solo hablando del canon. Todo esto ha llevado a numerosas críticas dentro del fandom, debido a la gran cantidad de personajes que por X o Y razón, terminan siendo bastante desaprovechados dentro de la historia a pesar de tener un gran potencial. Razones para esto hay de sobra, desde la ya mencionada inmensa cantidad de personajes, la falta de tiempo, o por el simple hecho de que la escala de poder aumentó demasiado, pero solamente para los personajes principales y los villanos, y dichos aumentos hacen que ya no sepas si estás viendo Naruto, o un capítulo de Dragon Ball XD. Pero, entre toda esa gran cantidad de personajes secundarios y terciarios que tiene esta obra, hay uno que en lo particular, me parece bastante interesante, y del cual aún desconocemos bastante. Y si bien, no es de los personajes más conocidos dentro de la obra, además de estar bastante olvidado por el fandom, y eso tomando en cuenta que ni en su momento se le dio algo de atención. Pero que a pesar de todo, debo decir que se convirtió en uno de mis personajes favoritos de toda la obra. Y esa es... Soku. Cuyo verdadero nombre es Hinoko. Ahora mismo puede que estén diciendo... Jajaja, no mames, ¿de qué mierda estás hablando, men? ¿Quién carajo sube un vídeo de un personaje que nadie conoce y que encima debutó hace más de 7 años? Tranquilos, no se me alteren, pero primero, vamos por partes. Dicho personaje debutó en la novela de Shikamaru Hiden, lanzada en el ya lejano año 2015. Mientras que su debut dentro del anime fue en el episodio 489 de Naruto Shippuden, estrenado en enero de 2017. A continuación, procederé a explicar quién es este personaje, haciendo hincapié en su historia, personalidad, habilidades y también daré algunas curiosidades, que son pocas, pero bueno, algo es algo XD. Historia. Soku. Es una Anbu de la aldea de Konoha. A la cual podríamos considerar como alguien muy talentosa, y no es para menos, tomando en cuenta que pudo crear su habilidad insignia, la aguja de chakra, cuando recién cursaba la Academia Ninja, la cual tenía una efectividad increíble a pesar de estar muy incompleta, lo que de cierta forma, despertó el interés de la organización quienes también la mantuvieron bajo observación hasta que se graduó de la academia. Y al poco tiempo, esta logró ingresar a la organización Anbu. Muy probablemente a los 11 o 12 años. Tomando en cuenta que es de la generación de Konohamaru, quien por ese rango de edad ya era un genin a inicios de Shippuden. Mientras que Soku a esas alturas ya podría o bien formar parte, o quizás estar a punto de comenzar en Anbu, esto haría que en su debut, teniendo ya 14 años de edad, esta lleve mínimo 2 años dentro de dicha organización. Pero que, a pesar de eso, esta no pudo ir a batallar a la Cuarta Gran Guerra Ninja, posiblemente debido a su corta edad. También se nos deja ver que en algún punto, posiblemente después de la guerra, esta sufrió una especie de trauma debido a que todos se alejaban de ella y la veían con miedo por razones que al parecer tienen que ver con él como las personas comunes ven a los shinobi, pero ya llegaremos a eso. Ahora bien, esto que les acabo de contar es lo poco que sabemos de su pasado antes de su debut, en el cual, esta fue seleccionada por el mismo Kakashi para ir junto a Shikamaru y otro compañero Anbu llamado Ro a otro país, debido a la desaparición de Sai y su escuadrón. Al arribar a ese lugar, son emboscados por un ninja al cual Soku derrota rápidamente, y rato después, los tres llegan a una taberna, y es aquí donde vemos cómo es que Soku no tolera que las personas se expresen mal de los shinobi, ya que según sus palabras, esa es la razón de que la gente piense mal de los ninjas, a tal punto de casi atacar a una persona que cometió dicha acción. Y también nos damos cuenta que a pesar de estar en Anbu, aún no era alguien madura mentalmente al creer que la paz mundial luego de la guerra amenazaba la existencia de los shinobi. Cuestión que luego de eso, unos ninjas llegan a la taberna buscando a quienes acabaron con el shinobi vigilante. Pero en eso un chico de nombre Komori les dice que se escondan en el sótano. Pero Soku sale por la puerta trasera, lo que provoca que ésta sea regañada por Shikamaru, y ésta solo entra y regresa a conversar con Komori sobre su idea de querer ser alguien útil con sus poderes, diciendo también que los de su aldea se habían vuelto bastante pacíficos y cobardes luego de la guerra, lo que le da la idea de desertar de Konoha aún sabiendo que ese era un crimen bastante grave.
y en eso ella escucha una conversación entre Shikamaru y Rou, los cuales están hablando sobre que si ella piensa en traicionar a la aldea estos acabarían con ella. Soko al escucharlos se enfurece, así que le pregunta a Komori si hay algún atajo para poder llegar a la frontera del país del silencio rápidamente, a lo cual este procede a decírselo. Y esta al llegar a la puerta se topa con los guardias y les dice que piensa traicionar su aldea para unirse al país del silencio. Mientras tanto Shikamaru interroga a Komori para que éste les diga dónde fue Soku, y ambos logran hacer que éste hable. Por otro lado, los guardias no le creen a Soku y uno de ellos se lanza contra ella pero esta lo neutraliza rápidamente y los amenaza. Y es ahí donde nos damos cuenta que Komori en realidad era un ninja del silencio todo este tiempo, él le dice a sus compañeros que pueden confiar en ella. Pero en eso llegan Shikamaru y Rou, y al llegar ven como Soku planeaba traicionarlos así que inicia una pelea la cual la Anbu termina ganando debido a una distracción de Shikamaru. Al ver esto, los ninjas del silencio revisan los cuerpos y al ver que ya no contaban con signos vitales, la dejan entrar y una vez Soku estaba sola junto a Komori, esta lo deja inconsciente, y vemos como Shikamaru y Rou, que si bien si fueron atacados, lo cierto es que era un ataque especial el cual era de hecho un jutsu de curación, así dándonos a entender que todo esto fue un simple teatro para poder ingresar al país, y así los tres logran entrar. Una vez adentro, Soku finge haberse hecho la automorición con su propia técnica en un entrenamiento, esto para que los shinobi del silencio la lleven dentro del castillo y terminan dejándola en una morgue, pero igual que con el caso anterior, esta solo usó una aguja de sanación, y al volver con los chicos esta les dice que no pudo obtener información de Gengo, el actual líder de dicha nación, quien se presume es el responsable de la desaparición de Sai, por lo que en busca de más detalles, estos deciden adentrarse al pueblo. El cual por cierto, noto que tiene un gran parecido a una ciudad promedio europea de la época medieval. Pero una vez adentro, estos encuentran a un antiguo Anbu de Konoha que había desertado para unirse a Gengo, cuestión que al interrogarlo, este toma a Rou por el cuello, pero Soku usando su técnica lo deja inconsciente, pero Rou también termina desmayándose debido al ahorcamiento. Después de esto, los tres se esconden en un sótano junto al inconsciente ninja traidor, y una vez Rou despierta, los tres observan que los secuaces de Gengo se dirigen al castillo, ya que al parecer habrá una reunión importante, así que el trío de shinobis se disfrazan con uniformes de iluminados para así pasar inadvertidos. Por cierto, olvidé mencionar que los secuaces de Gengo en realidad se llaman los Iluminados, un grupo conformado por ninjas renegados de diversas naciones shinobi, bajo la creencia de eliminar las diferencias que existen entre los ninjas y las personas comunes, pero el problema es que estos solo lo hacen mediante el miedo y la intimidación, sin contar que están bajo la influencia de Gengo debido a uno de sus jutsus. Es en esta parte que se nos deja ver que, aunque buena parte de lo que vimos en el capítulo anterior fue actuado, lo cierto es que Soku en el fondo sí muestra cierto interés en los ideales de Gengo, al creer que los señores feudales y el resto de la población que no es ninja, solo ve a los shinobi como herramientas. Como sea, Shikamaru le dice que se quede en la torre de vigilancia, y una vez en dicho evento, se nos revela por fin la apariencia de Gengo, y que además tiene cautivo a Sai. Por lo que Shikamaru y Rou deciden crear una distracción para así liberar a Sai, pero en eso vemos como él ya estaba bajo la influencia de Gengo, por lo que los tres son atrapados y posteriormente encarcelados en celdas separadas. Soku al despertar, simplemente termina sucumbiendo ante las palabras de Gengo, quien le recuerda aquel evento traumático, diciéndole que todos son enemigos. Una vez hecho esto, este lleva a Shikamaru a un cuarto, y eran escoltados por ni más ni menos que por Soku y Rou, quienes ya estaban bajo el control de Gengo, pero en eso Shikamaru logra liberarse y escapar. Pero sabiendo que aún debe ayudar a sus compañeros, este decide volver a pelear solo contra los cuatro. La pelea se complica y cuando Soku estaba a punto de acabar con él, justo llegan Temari, Ino y Chouji para ayudar, ellos tres se encargarían de los Anbu controlados y de Sai, mientras que Shikamaru se encargaría de Gengo. A Soku le toca pelear contra Temari, quien esta última termine ganando, pero la pelea estuvo bastante reñida. Una vez los refuerzos liberan del control mental a los tres, todos van donde Shikamaru para ayudarle, por lo que este junto a Soku y Rou terminan sometiéndolo, y para que Gengo no trate de hablar para controlarlos, Soku le lanza uno de sus ataques directo a la boca, incapacitándolo y derrotándolo de una vez por todas.
Al final llegan Masambu de Konoha y arrestan a Gengo y a todos sus subordinados, y ya por último todos vuelven a la aldea, dando así por terminada esta historia, y también la historia de Soku, lo que de paso, la hizo madurar un poco como personaje. Oh bueno. No realmente, ya que hay otra novela llamada Shikamaru Shinden, la cual salió en el 2018 y se ambienta en la época de Boruto con una Soku adulta, pero decidí no incluirla por el simple hecho de que no la he leído, solo me vi un resumen de esta hace ya unos años, y eso sin contar que aún no ha sido adaptado al anime, y probablemente nunca lo será. Personalidad. La personalidad de este personaje, como se vio anteriormente, a pesar de ser alguien seria y muy decidida, puede llegar a ser problemática, empezando por el hecho de que esta odia cuando la llaman por su verdadero nombre, el cual es Hinoko, y la razón para esto es que dicho nombre lo considera bastante inmaduro, lo que de forma algo irónica, deja en evidencia su inmadurez, y no es para menos, pues hablamos de una chica que, por muy fuerte que sea, o sin importar el rango que tenga, no deja de ser tan solo una adolescente de 14 años la cual no mide bien sus acciones, al poner sus intereses como ninja por sobre la paz mundial, y al sentirse atraída hacia las ideas de Gengo de crear un mundo donde de cierta forma sean los shinobi los que gobiernen por sobre las personas comunes y los señores feudales. Quizá para así poder demostrar mejor su valor como ninja, algo con lo que estaba obsesionada durante buena parte de la saga, pero al menos al final logró recapacitar y dejar de lado esas ideas, reconociendo que sus lazos con la aldea de la hoja eran mucho más fuertes. Otra de sus características es la muletilla que dice al final de casi todas sus frases, siendo esta el Ichi, el cual se tradujo en versiones subtituladas como ya o ya sabes. Habilidades. Para no hacer el cuento muy largo, explicaré rápidamente en qué consiste su habilidad principal, la aguja de chakra, y empezaré diciendo que esta aguja tiene 4 usos distintos, siendo estos, sedar, utilizado para dejar a enemigos inconscientes. Matar, que como su nombre lo indica, sirve para desvivir oponentes. Curar, la cual es capaz de sanar individuos y revitalizarlos, y por lo que vimos en la serie, esto también es útil para armar estrategias y engaños al enemigo. Y por último, un ataque explosivo definitivo que consiste en lanzar agujas con los 5 dedos, que por lo visto, este es capaz de destruir troncos y muros sin problemas. Algo que olvidé mencionar es que una vez Soku le apunta a su objetivo y dispara, estas agujas lo seguirán hasta donde sea que esté vaya, lo que las hace relativamente imposibles de esquivar a menos que la diferencia de poder sea muy notoria. Si bien, esto no lo vimos como tal, lo cierto es que Soku, al haberse graduado de la academia, por obvias razones ya debería de contar con los jutsus básicos de todo ninja, como lo son, la técnica básica de clones de sombra, el jutsu de sustitución, caminar sobre el agua o por las paredes, el jutsu de cuerpo parpadeante, el jutsu de réplica, y por último la técnica de transformación. Siendo todas técnicas que se enseñan desde la academia, por lo que Soku siendo alguien muy talentosa, la verdad es que no dudo que haya podido dominarlas todas rápidamente. También, es muy posible que su control de chakra sea bastante elevado, tomando en cuenta que uno de sus ataques es capaz de sanar a otros individuos y devolverles incluso la estamina. Y por último, pero no menos importante, es su habilidad con la espada, o en este caso, un tanto, el cual es un tipo de katana más pequeño. Lo cual ya hemos visto en muchos Anbu dentro de la historia, con la pequeña diferencia de que a estos últimos siempre se les veía usando katanas más grandes. Curiosidades. Y ya por último, y para no alargar más este vídeo, mencionaré unas pocas curiosidades del personaje. En primera, Soku tuvo una aparición en el videojuego Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Blazing, debutando en el año 2017, el mismo año en el que salió la adaptación animada de la novela, y en el cual, posee una variante mucho más fuerte de su técnica, la cual tiene un alcance aún mayor. A diferencia de lo que se podría pensar, no, Soku no es un personaje de relleno, sino que es un personaje 100% canónico, dado a que apareció en 2 novelas que forman parte de la historia del manga. Soku tiene un gran parecido con Ruki Makino, o conocida también como Rika, de Digimon, y si bien el parecido es muy notorio, lo cierto es que dudo bastante que pudiera tratarse de un plagio, sin contar que en otras obras también hay personajes parecidos. Su nombre en clave dentro de Anbu, Soku, significa punta de flecha. O al menos eso dice la fandom wiki de Naruto, que por cierto, dejaré su respectivo artículo en la descripción.
Bueno, si has llegado hasta este punto del vídeo, debo decir que pido disculpas si es que no me expliqué del todo bien en algunas partes. Les recuerdo que mi último vídeo fue hace ya 3 años, y para colmo solo fue un shitpost, lo que convierte a este vídeo en el mejor trabajado que he hecho hasta el momento, que si bien no es la gran cosa, recuerden que por algo se empieza. Y ya por último, debo decir que si aún queda algún suscriptor viendo esto, lo cual dudo, considerando que llevo 3 años sin subir un carajo, pues muchas gracias, por aún seguir viendo los vídeos piteros de este humilde canal más muerto que el UCMXD. Pero en fin, si aún tengo ánimos, quizá continúe subiendo más vídeos de este estilo, abarcando otros personajes que estén en el olvido, aunque no prometo nada, porque recuerden, no hagan promesas que no puedan cumplir. Pero en fin, me despido y nos veremos hasta la próxima, claro, si es que no se me ocurre volver a abandonar este canal otros 3 años, jaja, no mentira, es broma. O al menos eso espero.